Profe, ¿por qué no apaga la ¿Perdón? ¿Alguien me quería hablar? Profe, que por qué no apaga los micrófonos? ¿Que por qué te lo apago? ¿O por qué no lo apago? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Ya estamos todos? Sí, profe. Ok. Entonces, bien. Ok, entonces ahí ya estamos. Vamos a cerrar por aquí. Entonces vamos a continuar donde estamos. Sí, digamos, es importante que sí mantengan el microfonito apagado por los sonidos que se meten, ¿verdad? Entonces, por ahí para que nos ayudemos unos con otros. Ok, ok. Entonces les decía que la sílaba que está marcada, ¿verdad? Que la que tiene mayor acento de voz, pues es la sílaba tónica. Las demás sílabas de la palabra se llaman átonas. Creo que a ustedes no les va a venir como alguna pregunta, marque la sílaba tónica o cuál es la sílaba tónica. Creo que eso no, pero es importante que lo sepan y uno nunca sabe que pueda venir. Entonces, para que lo tengan dentro del material, ¿verdad? Porque a ustedes lo que les están aquí evaluando sería el acento agudo, grave, esdrújulo, sobre esdrújulo. Entonces, ahora o la próxima semana vemos en un examen cómo viene planteado este tema. Pero, chicos, para yo poder llegar a explicarles la clasificación en aguda, grave y sobre esdrújula, tengo que explicar los acentos, porque así es como se entiende. Entonces es para que ustedes sepan, ¿verdad? Porque pueden decir, bueno, pero esto no me salió en el examen, no sale, pero pero sí es necesario explicarlo para que ustedes puedan entender el tema completo, ¿verdad? Ok. Entonces, para que sepan por ahí. Dice, según la acentuación de la sílaba tónica, se puede distinguir 4 clases de palabras, agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, que precisamente esto es lo que les van a preguntar a ustedes. Entonces dice, observe la siguiente tabla. Entonces, las palabras agudas son las que tienen este acento, el cual acabamos de explicar, en la última sílaba. La palabra grave son las que tienen el acento, o sea, la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y la palabra esdrújula son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Y las palabras sobre esdrújulas son las que tienen la anterior a la antepenúltima sílaba. Y vamos a ver un ejemplo acá. Ok, entonces veamos un ejemplo. Vamos a ver. La palabra, ok, vamos a buscar ahí una palabra. Ok. Vamos a ver, tomate. La palabra canción. Y la palabra clásico. Tenemos aquí 3 palabras. Tenemos dos palabras con acento ortográfico. Clásico, tilde, cana, ¿verdad? Para poder hacer la clasificación. Entonces, bien. La palabra canción. Vamos a ver dónde tiene el acento. En la sílaba acción, ¿verdad?
Ok, vamos a ver, alguien me levantó la manita, Paola. Ujú. Profe, es que usted creo que estaba con la pizarra, pero nosotros no la vemos, entonces Ah, no, ok, no. perfecto, perfecto. Qué dicha que me dijiste, sí, a veces me pasa. Ok, vamos a ver. Ok, no sé si ya lo están viendo. Profe, yo sí la veo. Y ahora sí, ok. Eh, no, Más- bueno, yo no la veo. ¿Usted no la ve? ¿Quiénes sí la ven? No. Yo no la veo Yo no en el la WhatsApp. veo, profe. Sí la ven, profe. Yo sí la veo, O profe. sea, algunos la ven y Yo otros sí, no. Qué curioso. yo sí la estoy viendo. Yo no Yo la sí la Ajá. veo, estoy viendo. digamos, lo estoy viendo desde el Yo WhatsApp. sé, profe. Ok, voy a volverla a compartir a ver si. Ok, Paola, ¿ya la puedes ver? No. No, qué raro, porque No, ni yo tampoco. Yo me ha pasado, pero o todos la ven o ninguno la ve. Pero cuando, ¿quién puede ver? Ok, vamos a ver. Ujú, ok, qué raro. Bueno, ay, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver. Voy a volverla a compartir a ver si ya toda. ¿Ahora? yo no la veo igual. Dice Pero que igual, ahora los por mí, participantes pueden ver la pizarra. Yo sí la veo. Ya ahora sí. Y ahora sí. Ok. Yo sí, Yo sí profe, la veo también. ya. Ah, ok, y ahora sí. Entonces, vean, chicos, aquí yo tengo la palabra tomate, la palabra canción y la palabra clásico. Ok, Sí, ya. entonces, sí, ahora sí. Entonces, ¿cómo hago yo para poder saber dónde va clasificadas estas tres palabras? Ok, de acuerdo al acento, ya sea acento ortográfico o acento eh, prosódico. Tenemos que hay dos con acento ortográfico y una palabra con acento prosódico. Ok, entonces, por ejemplo, la palabra canción, por eso es importante la división silábica y que ustedes la pueden hacer bien, de una manera correcta, tomando en cuenta si hay hiato o si hay diptongo, ¿verdad? Porque en qué momento se puede dividir una sílaba o en qué momento ya es una sílaba completa, que yo no puedo dividir. Ok, entonces, la palabra can, perdón, la sílaba can y la sílaba ción. Acá yo no puedo hacer división. ¿Por qué? Porque hay un qué. Perdón. Hay un qué. Diptongo. Un diptongo. Ajá, sí. ¿Verdad? Entonces, si yo hago esto, estaría mal. Entonces, si yo hago esto, sería un error y yo puedo decir, sería una sílaba, perdón, sería una palabra ubicada como trisílaba, de tres sílabas. Sí podría ubicarla como una palabra aguda porque sigue teniendo como acá, pero estaría mal dividida. Entonces, esto sería un error. La palabra canción tiene dos sílabas, ¿verdad? Canción. Ok, en la sílabación es donde está el acento ortográfico con tilde. Entonces, si yo pongo por acá la clasificación agudas, graves y esdrújulas, esta palabra quedaría en la clasificación como aguda. Yo tendría que ponerla acá. ¿Por qué, chicos? Porque de acuerdo a la información que se les dio, dice que las palabras clasificadas como agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Y entonces nosotros vamos a verlo de esta forma. Vamos a ver, acá el lapicito acá. Ah, bueno. Ay, no se me hace el lápiz.
Y ahora sí. Entonces, última, penúltima sílaba. Empezamos como de derecha a izquierda. Bueno, es que no sé, como estamos de forma virtual, en mi caso sería de la sílaba zoom hacia allá, ¿verdad? Esta sería la E de la silabación última, penúltima, ¿verdad? Última sílaba, ¿verdad? Ok, entonces, como tiene el acento acá, entonces va ubicada en las agudas. La palabra tomate, tenemos que la palabra tomate tiene un acento prosódico, ¿verdad? No positivo. Entonces, toma, sí. Aquí no tenemos ningún problema a la hora de dividirla. ¿Por qué? Porque no hay ni diptongo ni hay hiato, ¿verdad? Entonces, tomate, ¿dónde suena más fuerte? La palabra tomate. En la ma. En la ma. Muy bien, entonces, si tenemos que acá si tenemos que acá si tenemos que acá la sílaba última es la que está clasificada en las agudas, la penúltima sería la sílaba ma. Ujú. Última, penúltima, ¿verdad? Esta sería la sílaba penúltima. Entonces, ¿cuáles palabras se clasifican cuando tienen el acento en la sílaba, en la penúltima sílaba? Grave. Grave. Ujú. Esta sería una palabra grave, estaría ubicada acá, ¿verdad? Ahí es que la letra me sale un poquito torcida cuando es con este lapicito. Pero ahí ustedes sí me entienden, ¿verdad? Ok. Entonces ahí tenemos la palabra tomate. Ok, ¿qué pasa con la palabra clásico? La palabra clásico, ¿verdad? También tiene acento. ¿Qué tipo de acento tiene la palabra clásico? Prosódico. No. Acento. Ajá. No, ortográfico. Porque está Ortográfico tildada. porque está tildada, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces vemos que la palabra clásico está tildada. Entonces, última, penúltima y antepenúltima sílaba. Entonces, las palabras esdrújulas son las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? En la palabra clásico tampoco tenemos ningún problema a la hora de dividirla. ¿Por qué? Porque no hay hiatos, ni diptongos, ni diptongos. Entonces, a la hora de contar sus sílabas es muy fácil, ¿verdad? Dividirla. Y también están las palabras sobre esdrújulas. Ok, ¿verdad? Entonces, chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, profe. Bien, profe. Bien, ok, sí les va quedando claro. Pero claro, se entiende muy bien. Ok, ajá. Ok, voy a volverme otra vez al documento que creo que se me cerró.
Estaba tratando de compartir la pizarrita. Ah, no, aquí está. Ok, entonces dice, acá en el documento, otra vez estoy en el documento, chicos. Ok, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Ujú. Ok, profe, sí dice, se ve. Bueno, yo sí la sí, ajá. Es que a veces es importante, si ustedes no la ven, que me avisen, porque a veces yo la comparto, pero ustedes no la pueden ver porque tal vez he dejado algo abierto. Entonces el Zoom no me lo permite. Entonces dice que la palabra aguda es la que está clasificada o tiene su acento o la sílaba tónica en la última sílaba. La palabra grave, perdón, es la que tiene el acento o sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y la palabra esdrújula es la que tiene el acento en la sílaba antepenúltima. La palabra sobredrújula es la que tiene el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba. Ok, en la palabra sobredrújula no son tantas las palabras que hay, ¿verdad? Porque son palabras un poco más largas. Y ustedes ven acá en el documento donde está inclusive en algunas palabras marcado el acento, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra díganselo, ¿verdad? Entonces tenemos, voy a volver a sacar el lapicito por acá, ¿verdad? Última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima sílaba, ¿ve? Entonces está en la sílaba di, ¿verdad? Entonces se clasifica como sobreesdrújula. Entonces ustedes pueden ver que las palabras como un tic, ¿verdad? Las palabras sobreesdrújula son palabras grandes, largas. Las palabras agudas son palabras pequeñitas o graves, ¿verdad? Sin embargo, puede haber una palabra larga que sea aguda o grave, ¿verdad? Entonces tampoco podemos confiarnos mucho. Pero sí, la palabra sobresdrújula siempre va a ser como una palabra más larga, ¿verdad? Porque va a tener más sílabas. Y vemos aquí el ejemplo. En palabras agudas, cartón, pastel. Y aquí es que se me subió aquí la palabra, ¿verdad? Pero sería natación, ¿verdad? Y ven que todas tienen el acento en la última sílaba, como en el caso de cartón, en el caso de pastel, que sería acento prosódico, o sea que no se tilda, y la palabra natación, ¿verdad? En la silabación, ¿verdad? Ahí tenemos el acento. En las palabras graves sería árbol, ¿verdad? Que tenemos un acento ortográfico porque árbol se tilda y vean que última, penúltima, entonces se cumple, ¿verdad? Que el acento está en la penúltima sílaba. Trueno, ¿verdad? True, ¿verdad? Y caliente, ¿verdad? Lo tenemos en la penúltima sílaba, ¿verdad? Y vemos también que hay dos palabras con acento prosódico y una palabra con acento ortográfico. Ok, en las palabras esdrújulas hay una particularidad que a ustedes les va a ayudar mucho, que la palabra esdrújula y sobresdrújula todas se tildan, todas se van a tildar. Entonces, si hay una palabra que no tiene tilde, por ejemplo, que les aparezca en el examen, una palabra que no está tildada, ustedes la descartan como esdrújula y sobresdrújula. Entonces nos quedamos con las dos opciones, que sería aguda o grave. Si ustedes ven que la palabra se está tildando, pues inmediatamente es una palabra sobresdrújula. ¿Qué hacemos? Solamente contamos las sílabas, la dividimos correctamente, ¿verdad? Porque ahí si no dividimos correctamente, podemos equivocarnos. Y decimos que la palabra clásico última, penúltima y antepenúltima. Vean en el léxico. Última, penúltima y antepenúltima. Y vemos que está tildada. Infórmese. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. En el caso de las sobresdrújulas es lo mismo. Díganselo. El caso de las sobresdrújulas son palabras compuestas, si ustedes pueden observar. Entonces, última, penúltima, antepenúltima
y antepenúltima. Tráiganmelo, es lo mismo, ¿verdad? Está tildada en la I. No sé si como estoy marcando con el lapicito lo logran ver, pero sus documentos o en sus celulares sí, sí ahí lo tienen. Préstenmelo. Última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima sílaba. ¿Ok? ¿Quedamos de acuerdo aquí con esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Claro. Ajá. Esto, cuando tenemos ahí como algún tiempito de no haber, de no estudiar mucho, a veces tiende a costar, ok, tiende a costarnos un poquito, ¿verdad? La parte de división silábica, la parte del acento. De hecho, el año pasado recuerdo que para Faro se suponía que venía, pero al final no vino, ¿verdad? En primaria y preguntitas sobre este tema y a los chicos les costaba. Vieras cómo le costaba esta parte, algunos a otros no, ¿verdad? Pero les costaba un poquito la parte, sobre todo cuando el acento es prosódico, porque es por el mayor acento de voz. Entonces, si ellos no pronuncian bien la palabra, entonces sienten el acento en otra parte que no es. Entonces, es importante. Entonces, yo les decía a los chicos que con palmas, ¿verdad? Entonces, también con palmas, donde suena la palma un poquito más duro, ahí es, ¿verdad? Por supuesto que ustedes no se van a poner en medio examen a aplaudir, ¿verdad? Que lo sacan. Pero sí es importante como que ustedes pronuncien bien la palabra para que el acento no se equivoquen de sílaba, ¿verdad? Ok. Chicos, voy a tomarles la asistencia antes que se nos termine la clase. Ujú. Vamos a ver, ¿dónde está? Para tomar una capturita de pantalla. Voy a sacarles una fotito a la lista. Okay. Mm. Ok, listo, chicos. Ahí está ya la asistencia enviada, ¿verdad? Ok. Entonces continuamos por acá. Ok, dice, algunas palabras llevan un signo llamado tilde o acento ortográfico. Este se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica. Las reglas generales de acentuación ortográficas de las palabras se presentan en la siguiente tabla. Entonces, chicos, yo no puedo poner una tilde en cualquier parte. O yo digo, o para que se me haga más fácil, entonces la ubico donde yo quiera poner la tilde y no. O sea, hay ciertas reglas ortográficas que se deben de seguir. Y es importante aprender a manejarlas a la hora de escribir, porque a veces uno dice, ¿lleva tilde o no lleva tilde? ¿Cómo era? Entonces, con estas reglas uno va a saber exactamente cuándo lleva tilde y cuándo no. Entonces dice, agudas, ¿cuándo llevan tilde? Cuando terminan en vocal A, E, I, O, U, o en las consonantes N y S. Cuando hay una palabra
que tiene el acento en la última sílaba y termina en vocal N o las consonantes N y S, va a llevar tilde. Las graves, cuando terminan en consonantes, excepto N y S. ¿Por qué? Porque las que terminan en N y S son agudas, son las que se tilden en la parte de las agudas. Ok, las esdrújulas siempre se tildan y las sobresdrújulas también se tildan. Y tenemos aquí algunos ejemplos en las palabras agudas. Panamá, acento ortográfico y termina en vocal. Entonces, por lo tanto, se tilda. Dominó, termina en vocal, acento ortográfico y se tilda. Estación, termina en N, en la consonante N, y su acento es agudo en la última sílaba y por lo tanto también se tilda. Autobús termina en la consonante S, entonces por lo tanto se tilda. ¿Ves? Entonces también es una manera que si nos aprendemos como estas reglas ortográficas, que son muy sencillitas, podemos obtener mejor ortografía, no solamente para efectos de examen, sino también para la vida cotidiana. Ok, en el caso de los ejemplos graves, ¿verdad? Palabras graves. Cráter. Entonces dice que es cuando termina en consonante, excepto N y S. Aquí hay una consonante que no es N y S. Entonces, por lo tanto, se tilda en la penúltima sílaba, obviamente. Césped termina en la consonante D y se tilda en la CES, ¿verdad? Cárcel termina en consonante, que no es N ni S, también se tilda. Y la última, que sería difícil, también termina en consonante, ¿verdad? Ok, las palabras esdrújulas dice que siempre se van a tildar y es el caso de práctica, cráneo, mínimo, antílope, ¿verdad? Las palabras sobre esdrújula, déjenselo, cómanselo, cuéntenmelo, tradúzcanmelo, ¿verdad? Y tenemos aquí una pequeña práctica. Vean, chicos, son las 7:43. Entonces vamos a terminar la clase faltando 10 para las 8. Entonces, si ustedes gustan, pueden ir elaborando esta practiquita hasta donde les dé el tiempo, no hay problema. Si necesitan más tiempo, igual como hicimos hoy, la próxima semana, volvemos a este mismo tema, revisamos la práctica y si no la han terminado, pues, o pueden terminarla también un momentito en la clase, en la casa, ¿verdad? Entonces pueden empezar. Ok. ¿Hay alguna duda respecto a este tema? No, profe, gracias. Ok. Profe, Dime. ahí dice complete el fragmento anterior con una palabra que sé, es que no veo bien. Vamos a ver, vamos a ver. En la primera. De la práctica, la primera, la número Vamos a 1. escribirlo un momentito. Ok. Ajá. Dice, lea el siguiente fragmento. Es una mujer trabajadora. Y delante de es, del verbo es, va una línea, ¿verdad? Donde tienen que completar. Completa el fragmento anterior con una palabra que presenta diptongo. Julia, Noemí, Andrea, Leonora. ¿Cuál de estas palabras presenta un diptongo? Es la que tienen que marcar.
El Anthony. Vean chicos, entonces no sé hasta dónde llegaron, si pudieron avanzar en todo o les hizo falta. Profe, a Yo mí solo contesté me las falta dos. una hoja. Perdón. Bueno, yo contesté la 1 y la 2 de la práctica, no Ok. sé si. Sí, está bien. Entonces, vean, chicos, lo que podemos hacer, alguien más me iba a hablar. Profe, a mí solo me faltó una hoja. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es que ustedes lo continúan en la casa y la próxima semana hacemos igual que hoy, revisamos esta práctica y ustedes se fijan en cuántas fallaron, cuántas tuvieron buenas y además vemos algún examencito donde venga planteadas esta parte del tema, ¿verdad? Para que ustedes vean también en el examen del ministerio cómo viene planteado. De hecho, creo que estas partecitas son de algún examen. Los primeros ítems son de algún examen. Entonces, y también voy a buscarme ahí. Les voy a poner un examencito al ministerio para que ustedes vean cómo viene planteado. Entonces, vean chicos, llegamos hasta acá. Cualquier duda que tengan en el camino, solamente me escriben por el privado, ¿verdad? Y yo ahí coordino con ustedes, ¿verdad? Si tenemos que reunirnos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso sí, recuerden que yo trabajo en una escuela y a veces no puedo responder inmediatamente o no puedo en las mañanas, sobre todo, preferiblemente en las tardes,
que ya yo salgo o estoy un poco más libre. Entonces, para que ustedes sepan por ahí esa parte. Y quedaríamos hasta acá. Y como les digo, cualquier dudita solamente me escriben, ¿verdad? Y ahí Buenas noches, profe. yo con mucho gusto. Ajá. Bueno, buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. profe. Buenas Muchas noches, gracias. profe. Bueno, Muchas chao. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.